Entonces estamos con... Ok, entonces buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera sesión del octavo ciclo del Círculo de Literatura Fantástica de la Casa de Literatura Peruana. Damos un saludo muy cordial, parte del equipo organizador de Kevin Zabaleta, de Renzo Rivas y que les habla Oscar Sandoval, ¿no? En este octavo ciclo vamos a explorar textos que han tomado como ejes centrales cuestiones, problemas relacionados con la política, con el poder, que este era un tema que lo habíamos conversado ya de algunos ciclos pasados como para presentarlo, y de hecho también lo conversamos con la autora peruana María Ángela Ugarelli durante la conversación que tuvimos en el ciclo pasado, porque sí hay algunos textos, tal vez no son muchos, pero los que hay son bastante interesantes, que hacen esta reflexión sobre el poder, sobre la política en Latinoamérica, pero desde el registro de lo fantástico, ¿no? Porque justo María Ángela nos comentaba que, digamos, tenemos una realidad tan compleja, tan dolorosa muchas veces en Latinoamérica, que el realismo suele ser el registro habitual para conversar, para reflexionar o criticar desde estos temas políticos, ¿no? Pero sin embargo sí ha habido varios textos que y en algunos casos han sido hallazgos muy sorprendentes y muy buenos, ¿no? Cuando hemos hecho la investigación respecto de la reflexión, pero desde la ciencia ficción, desde el horror, desde el terror, ¿no? Incluso también ya desde el gore, ¿no? Y eso aprovecho también para mencionarlo, ¿no? Que en este ciclo estamos incluyendo por primera vez en lo que es la base de datos del círculo, algunos autores peruanos que tienen ya cierta trayectoria, pero que en otros ciclos anteriores no habíamos podido incluir, ¿no? Por ejemplo, el caso de Daniel Salvo, es un referente importante en la ciencia ficción peruana, o también Carlos Carrillo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Que también tiene un estilo muy particular en su escritura fantástica y que ya lo vamos a poder disfrutar. Entonces, sí, Renzo, estás online, estás con nosotros para que puedas compartir también con las personas que estamos conectados respecto de el tema que vamos a comenzar a abordar hoy día. Mientras Renzo está ajustando, creo que sus problemas con la internet, voy a aprovechar para saludar y nuevamente, digamos, agradecer su compañía, digamos, a las personas que ya habían integrado nuestro círculo, que son parte del círculo, dicho sea de paso, como Julio, como Gonzalo, como Richard, quienes están presentes, y también a los nuevos integrantes. De hecho, digamos, a veces se parte de la premisa de que hay pocos lectores de literatura fantástica, y quizás seamos pocos. Sin embargo, creo y creemos en nuestro círculo que este género o subgénero tiene mucho que decir, tiene mucho más que darnos, y por eso nosotros ya estamos en el octavo ciclo mostrando una serie de autores prolíficos, más clásicos, más conocidos, algunos ocultos prácticamente. Entonces, digamos, en esta ocasión vamos a abordar dos cuentos de dos autores que han publicado recientemente. Para algunos podrían ser nuevos, ¿no? Nuevos rostros, para algunos quizás ya lo conozcan. Me gusta mucho el ciclo de hoy, ¿no? Poder y violencia política. Vamos a ver a partir de qué ángulos vamos a abordarlo el día de hoy. Para eso tenemos la presencia de Renzo Rivas, quien nos va a dar un marco conceptual, vale decir, ¿no? Para poder conversar de estos cuentos que ya hemos leído. Renzo, me comenta si está todo ok.
Creo que sí, ¿se me escucha ahora? Perfecto. Sí. Genial. Muchas gracias. Gracias a quienes se han podido conectar por la sesión de ahora. Mi nombre es Renzo Rivas y voy a estar comentando ahora algunas cuestiones. Más bien, mil disculpas. Estaba teniendo problemas con el audio, con el micrófono sobre todo, entonces he tenido que reiniciar mi sesión y todo eso. Pero ok, entonces lo que quisiera comentar para introducir a la sesión, que tiene que ver justamente con los textos que hemos revisado hoy, es el tema de la distopía. ¿Ya? Entonces, quisiera comenzar con esta cita que se encuentra ahorita en pantalla, que es una traducción que he hecho de un texto que escribe justamente este académico Tom Moylan, que habla sobre el tema de la distopía. Es alguien que ha trabajado bastante, no solo la distopía, sino el tema de la utopía, las relaciones que hay entre diferentes tradiciones relacionadas justamente con estos paradigmas, ¿no? Y entonces la cita que dice acá habla sobre que la ficción distópica es en gran medida producto de los terrores del siglo XX, que tiene que ver con cuestiones de la explotación, represión, violencia estatal, guerra, genocidio, enfermedades, hambruna, la cuestión ambiental, depresión, deuda y el agotamiento de la humanidad justamente en este contexto de desarrollo de modo de producción capitalista, ¿no? Que es un reverso de lo que es la imaginación utópica. ¿Ya? Entonces, claro, la imaginación utópica que ya se venía planteando anteriormente en otras épocas, que tenía que ver desde que aparece el texto paradigmático de la utopía de Moro, que planteaba esta noción de imaginarse futuros deseables y que sirvieran eso como alternativas de proyectos políticos, sociales, de transformación. Luego viene justamente a desarrollarse esta otra tradición de la distopía, ¿no? Ahora, si bien, como justamente en lo que sigue de la cita se menciona, hay todo un trasfondo de antecedentes que van desarrollándose y que se encuentran en las raíces de esta tradición, como por ejemplo algunos tipos de sátira, algunos tipos de realismo, realismo social. Justamente hay también en el siglo XIX aparecieron un montón de textos de utopías, pero también aparecen un montón de textos antiutópicos, ¿no? Que justamente son críticas directas a todo lo que está mal con estas utopías que se están presentando, ¿no? Entonces, todo eso está en el siglo XIX, pero en el siglo XX, sobre todo en el cual ya se va asentando las primeras bases de lo que es el género, la tradición de la distopía, ¿no? Y como forma literaria se condensa bastante bien en el siglo XX, ¿no? Cuando justamente está toda esta cuestión de la producción, el desarrollo justamente del capitalismo en esa época, pero también obviamente el contexto de lo que sucede con las guerras mundiales, con los imperialismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es la distopía como un paradigma que se acentúa en el contexto de la modernidad, posmodernidad. Obviamente, en los tiempos de ahora hay un gran desarrollo de muchas producciones que juegan con este modo distópico, donde están futuros marcados por el desastre, que a diferencia de la utopía, que es, como les decía, una alternativa nueva de proyecto social y demás, es importante notar cómo la distopía hay una imaginación de un futuro, como digo, nefasto, terrible, pero parte mucho desde el presente, ¿no? Entonces, como alguien que comentas al respecto es Luis Cano, que es un estudioso también de ciencia ficción en Latinoamérica, la distopía lo que hace es afirmar principios de continuidad, o sea, trabaja a partir de lo que ciertos problemas, tensiones, miedos de una época, pero también sirve con esta idea de proyectarse y hacer una advertencia, justamente enfatizando el carácter indeseable de ese mundo proyectado, ¿no? Entonces hay esos dos elementos que están, ¿no? Están hablando del presente, porque eso es lo que hace, igual que la ciencia ficción de una época habla de su presente, pero también está hablando y está planteando justamente ciertos miedos, ciertas ansiedades sobre ciertos elementos de ese presente, y al mismo tiempo imaginando cómo podría ser, ok, si las cosas que están funcionando mal en este presente siguen por estas rutas, van a terminar llevándonos a estos futuros de pesadilla, ¿no? Entonces, en muchos casos estas razones tienen que ver con, estos motivos tienen que ver
justamente por el accionar de estados totalitarios, por desarrollos de la tecnología que justamente se van por los lados que no deberían irse, por la deshumanización de las personas, justamente a partir de también lo que pasa en los contextos sociales de una época, por los efectos de la crisis medioambiental, y es algo que está desarrollándose bastante, más bien, sobre todo en estos últimos tramos de los últimos años con la idea del antropoceno y todo lo demás. Entonces, justamente se refleja este malestar social, este malestar político, estos miedos de una época, y ahí es cuando se plantea justamente cómo se imagina a partir de estos escenarios de distopía, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, entonces, claramente hay por ahí, conocerán ustedes ciertos ejemplos de ciertas obras, de libros, pero también películas, porque es algo que no se ha quedado simplemente en el plano de lo literario, donde hay estas ficciones distópicas que justamente proponen órdenes muy distintos, ¿no? Hay algunos ejemplos aquí en pantalla, pero quizás no sé si quienes quieran participar pueden ir comentando. Tal vez han leído alguno de estas obras y quieren comentar algo al respecto, que serán interesados, o tal vez tienen otras obras en mente de ficciones distópicas que les llamen la atención y que por ahí quisieran darnos algunos ejemplos, de paso que participan y vamos conociéndonos un poquito. Pueden levantar la mano, pueden prender sus micrófonos si quieren, también pueden participar por el chat. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Sí, no, sería comentar nomás que una cosa también simpática es que todas estas series, todos estos libros tienen versiones, sea de cine o de series de televisión, ¿no? La onda esta de las distopías está como muy fuerte porque todas están siendo llevadas a los medios visuales, ¿no? No me acuerdo si Un Mundo Feliz creo que también tiene una película. Pero El hombre en el castillo elevado, que no está ahí también, que también es una distopía, también la han hecho serie de televisión, ¿no? Eh, no sé si es una señal más de la onda en las distopías en las que estamos, pero quería señalar eso, ¿no? De que cómo se está llevando también todo al tema visual, a la TV o al cine, ¿no? Creo que ahora van a hacer incluso una serie de Fahrenheit también, me parece, ahora que han comentado por ahí a Fahrenheit. Sí, perfecto, muchas gracias, Carlos. Sí, y claro, hay la película de Truffaut sobre Fahrenheit, pero también ha habido, pero están haciendo una versión más contemporánea, que era con Michael B. Jordan, que no la he visto, no sé si ya salió, ¿ok? Pero, y claro, y como bien mencionas, dentro de lo que es la industria audiovisual, está ahí la inspiración a partir de todas estas novelas distópicas, como digo, que son muy preponderantes en el siglo XX, como todos los ejemplos acá. Obviamente, dos ejemplos paradigmáticos son el de Un Mundo Feliz, 1984, pero también hay el ejemplo de V de Vendetta, de Alan Moore, con dibujos de David Lloyd, o la obra esta de Margaret Atwood, que como bien mencionas tiene esta serie que salió hace unos años, ¿no? Y que le volvió a dar popularidad a la novela. Entonces, claro, hay justamente, se están reflejando ciertos miedos de épocas muy distintas, pero también cuando estas se están trayendo al presente, ¿no? Se les incorporan otros elementos de más, ¿no? Entonces, sí, ¿alguien más quisiera comentar algo? Hay algunos ejemplos que se han comentado en el chat, ¿no? Están hablando de, como decían, del hombre del castillo, como que se han mencionado algunas cosas, y como han mencionado Kevin, hay por ahí una conexión interesante con lo del cuento de Salvo, que se puede realizar, si alguien luego en el rato de la conversación lo pueden mencionar. También obviamente hay un ejemplo peruano muy interesante, y por ahí en un rato vamos a hablar de algunas cosas también de Latinoamérica, pero también la cuestión local, que es Mañana las ratas de Adolf, ¿no? Que está reflejando también muchos miedos muy particulares de una época, ¿no? Entonces está muy bien. Nosotros de Cementín, que también es como un clásico de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces también bastante bueno. Sí, perfecto. Y claro, Fahrenheit ahí, que es un ejemplo clave. ¿Sí? Julio, ¿estás levantando la mano? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estamos, chicos? Buenas tardes. Gracias por la bienvenida y gusto también de volver a conversar con ustedes.
Solamente también comentar que bueno, lo poco que leo de novelas distópicas, no sé si habrá una buena cantidad, ¿no? Habría que ver, pero de las pocas que he visto y las que están aquí siendo mencionadas, y aparte también algunas películas, me parece que son básicamente dos tópicos que se ancla las lecturas, las literaturas distópicas, ¿no? O sea, dos puntos, dos columnas que sostienen estas películas o novelas distópicas, que es por un lado el aspecto tecnológico y por otro lado político. Me parece que hay ese denominador común en la mayoría, no sé si en todas, pero o en todo caso las que he podido tener acceso, ya sea a nivel visual mediante la lectura, pero me parece que esos dos son elementos que se conectan de manera inevitable, ¿no? Lo político con lo tecnológico. Y creo que va a ser esa también digamos, la línea, ¿no? Que van a seguir apareciendo novelas de esta temática, ¿no? Eh, Habría que ver si podrías plantearse otro tipo de distopías, ¿no? Que no tengan necesariamente que ver perdón, con lo político o lo tecnológico. O sea, lo dejo como una pregunta abierta, ¿no? No sé si podría haber o hay, quizás ahí podrían, tú mismo, Renzo, ayudarnos con eso, pero se me ocurría preguntar eso, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que quería comentar también y preguntar al mismo tiempo. Gracias. Genial, Julio. Muchas gracias por tu participación. Y sí, claro, es interesante lo que propones porque justamente hay el trabajo en varios casos, ¿no? Con el tema de la tecnología, que es lo que produce deshumanización, que es el elemento negativo, que problematiza el contexto imaginado y todo eso. Pero también hay y también, claro, la cuestión política, que es muy importante, que obviamente está muy claro en estos ejemplos que están en pantalla, pero también algunos que han estado mencionando. Lo que sucede en algunos casos, que es interesante, y justo ya cuando entremos en lo siguiente, por ahí que quería mencionarlo con la cuestión latinoamericana, es que a veces también sucede que hay distopías en las cuales es más bien un regresionar en lo tecnológico. Entonces es como, y que ya se va un poco, ya entramos a todas esas diferenciaciones un poco más complejas respecto de, ok, cuándo es una distopía y cuándo es un futuro posapocalíptico, que a veces alguna gente plantea que no es exactamente lo mismo, cuando justamente una distopía no está tan anclada en ciertas nociones de lo que normalmente considera como ciencia ficción y cuando más bien se va por otro lado. Pero claro, hay distopías en las cuales pareciera que la tecnología tiene por ahí algún impacto, pero no es como lo más importante, ¿no? Sino son otras razones las cuales son las que producen lo distópico. Pero también en muchos casos es más bien la ausencia de tecnología o la involución de la tecnología, ¿no? Futuros en los cuales por algún problema que ha sucedido, la gente tiene entre comillas, regresionar a ya no poder depender de las tecnologías y estar en un futuro, no sé, tipo Mad Max, ¿no? En el cual es como, ok, ya no hay tantas maquinarias y más bien es como tienen que tratar de sobrevivir con lo poco de tecnología rústica que tienen, ¿no? O sea, en los carros o tratando de sobrevivir con un poco de agua, cosas así, ¿no? Pero sí, eso es un punto bastante interesante. Gonzalo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Sí, un poco coincidiendo con lo que comentaban, había un punto que quería comentar también sobre ello. Sí, ¿te escuchamos? ¿Qué querías comentar? Sí, era sobre el hecho de que muchas veces al menos las distopías que he leído, tipo El Mundo Feliz de Huxley o el Fahrenheit 451 de Bradbury, o que tienen que ver también con el tema de Ciudadano Cero, este cuento de Flor Canosa que hemos leído para esta semana, es el hecho de que la cultura, ¿no? Ah, o la intelectualidad de algún modo, ¿no? El conocimiento, como que no, los escritores, al menos los autores que han escrito estas distopías, no le ven mucho futuro, ¿no? A ese tema en ello, ¿no? Es como que en Fahrenheit queman los libros, ¿no? En el mundo feliz los esconden, ¿no? Está vetado el tema de la cultura, hay una parte donde
se ponen a leer a Shakespeare en Mundo Feliz y dicen, pero esta gente estaba loca, ¿cómo va a escribir esto, no? Entonces, un poco habla de cómo la cultura, cómo la literatura y cómo el pensamiento pues se va degradando, ¿no? Conforme ello, ¿no? Lo mismo que pasó con el cuento de Flor Canosa que me ha gustado mucho, ¿no? Que ya más adelante vamos a comentar a fondo, ¿no? Donde la gente pues está disminuyendo y eso lo podemos ver probablemente en la actualidad, ¿no? O sea, solamente basta ver los comentarios en Instagram, comentarios en TikTok, comentarios en las diferentes redes sociales, donde cada persona, pues, ¿no? Sin mayor investigación, sin mayor conocimiento, simplemente suelta lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estaban prediciendo también los escritores, ¿no? O sea, Huxley en 1932, o el mismo Bradbury en 1953, creo que fue publicada el Fahrenheit, ¿no? O sea, los años 30, 50 ya estaban en eso, ¿no? Y lo mismo se puede hablar con Adolf, ¿no? Con Mañana las ratas, ¿no? En ese caso, ¿no? Y una pregunta también, no sé si la ciudad de Unitá López de Tania Tinyala entraría también como una distopía. Eso es un poco, lo dejo ahí para ustedes, son los especialistas acá. Eso quería comentar. Kevin, ¿quieres comentar algo? Sí, lo que pasa es que, digamos, justo me había quedado con el comentario de Julio con respecto a lo de la tecnología. De hecho, estaba tratando de pensarlo, porque sí pusieron varios ejemplos, ¿no? Donde, vale, sí, la tecnología puede ser como vetada o puede haber una regresión, pero me pongo a pensar, ¿no? De que este antagonismo que a veces nos plantean las distopías, vale decir, antagonismo en el sentido de más básico de la palabra, ¿no? Del conflicto narrativo, algo así, ¿no? En el sentido de que hay una pugna entre dos frentes, por así decirlo, o hay una especie de subordinación de unos contra otros. Y yo creo que si es que no hay tecnología de repente en esas tramas, lo que hay sí es como un control de, por ejemplo, a veces la información, el conocimiento. Entonces, por ahí de repente también podría ser, ¿no? O sea, el caso de Fahrenheit, claro, es curioso en tanto, digamos, se forma una especie de comunidad donde tienen el conocimiento, ¿no? Como que guardado en sus mentes, vale decir. Y mientras tanto, digamos, la política represiva está eliminando textos. Eso por un lado, ¿no? Digamos, de cuál es ese vacío a veces cuando no hay tecnología. Y luego, cuando hay tecnología, yo me ponía a pensar sobre los estados. O sea, los estados, los gobiernos republicanos, por ejemplo, tienen la facultad, ¿no? Del uso legítimo de la fuerza. Por ejemplo, ¿no? Que digamos, ahí radica su gran poder, ¿no? Desde mi punto de vista, o bueno, en general, ¿no? Se entiende. Y a lo que yo agregaría es que este uso legítimo de la fuerza, o la fuerza, mejor dicho, está traducida en el uso de la tecnología también. O sea, las bombas lacrimógenas, por ejemplo, en las marchas, las armas, dicho sea de paso, el arma es una tecnología, pues antigua hasta cierto punto, el arma de pólvora, por ejemplo. Entonces, hay tecnología en ese sentido, ¿no? Y la hipervigilancia que ha sido como que el fenómeno tecnológico de los últimos años o de las últimas décadas, claro, es yo creo que esa especie de legitimidad, ¿no? Que en estas narrativas aparecen, ¿no? O sea, creo que en las que, por lo menos las que nosotros estamos viendo aquí, hay un factor tecnológico, las novelas que igual están aquí expuestas, pero hay eso, ¿no? Como que el Estado o que el gobierno, vale decir, tiene ese uso legítimo. No sé, no me quiero adelantar, perdón, pero creo que ya vamos apuntando, ¿no? A qué cuentos estamos hoy día, vamos a debatir. Eso nada más. Perfecto, gracias, Kevin. Y sí, me parece que son un punto importante justamente a considerar el tema de la cuestión estatal, justamente el uso que se le puede dar o la coacción que hace con respecto de ciertos usos de la tecnología, ¿no? En caso de tecnología armamentística, es claro, ¿no? Y también de los medios de comunicación y todo eso. Sí, perfecto. Y también a veces pasa por la
forma de la cuestión estatal, pero también, por ejemplo, como en Mañana las Ratas, pasa también por el tema de las transnacionales, que tienen más poder que los estados y que son también quienes están en control de los medios represivos o los medios de comunicación. Y también, como se mencionaba hace un rato, también en esas distopías se trabaja el tema de como había mencionado un poco al inicio, el tema de lo que se considera deshumanización, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y para ciertos autores, autoras, la cuestión de la deshumanización pasa en gran medida también por la banalización de la cultura, ¿no? Entonces, eso también es un tema que está ahí. Elsa, ¿sí? Sí, algo que yo quería comentar es que creo que todas estas historias tienen como 3 componentes principales que tienen que ver con la construcción, de cómo se construye en sí la obra en torno a estos 3 elementos, ¿no? Está la opresión, el control, que estaba mencionando también mi compañero, y la normalización. Y yo quería enfocarme sobre todo en ese tercero, porque de los 2 primeros ya se habló un poco, y es que muchas veces las historias se centran mucho en cómo la gran mayoría de la población ya tiene normalizado el sistema, el nuevo sistema, el sistema opresor, el sistema que es controlador o que es hipervigilante, o sea, está completamente normalizado y normalmente el protagonista es una persona que se cuestiona el sistema y que por tanto esa es la razón por la cual uno empieza a cuestionar los elementos que digamos que están, o en los cuales hay un error, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con cómo, o sea, creo que las distopías naturalmente nacen de la crítica al capitalismo, ¿no? Al consumismo también. Y creo que cuando se enfocan más en la crítica al consumismo, están más vinculadas, por ejemplo, a las críticas a las empresas. Un ejemplo para mí muy claro de eso es Wall-E, la película de Disney, que es muy irónico aparte porque la gran empresa, ¿no? Esta gran empresa que aparece en la película se parece mucho a una empresa estadounidense similar, pero también se parece a Disney, ¿no? Y otro ejemplo que yo mencionaba en el chat es los Juegos del Hambre, porque tiene, digamos, esta clasificación, si bien ya no tiene que ver con corporaciones, tiene más que ver con el lado acerca de la crítica hacia la democracia, ¿no? Y que también se menciona en las historias que hemos leído para esta semana, de cómo la democracia no funcionó o no funciona, ¿no? Y es por eso que se buscan estas otras alternativas que son peores o mejores, bueno, no sé. Y también cómo estos sistemas de opresión, de normalización y de control se entrecruzan, ¿no? Hay como una especie de análisis interseccional en torno a clase, en torno a consumo, a veces también incluye, por ejemplo, temas como raza o también opresión machista, porque muchas veces estos personajes también disminuyen a las mujeres, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que como que son bastante interseccionales y me interesan mucho y creo que tienen que ver también con estas fallas en las cuales se centran estas obras, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Elsa. Sí, como dices, es importante justamente considerar el tema de la normalización y también como planteas que en muchos casos pasa por en estas narrativas de que quien es el protagonista tiene que ver con, ahí está Wally, tiene que ver con alguien que está más bien disconforme, ¿no? Y eso es interesante porque la cita que puse al inicio, que era de Tom Moylan, es alguien que también ha trabajado la idea esta de que en muchos casos las distopías son distopías críticas o son distopías que no son puramente antiutópicas, cuando justamente plantean la posibilidad de que haya una cierta capacidad de rebelión, una cierta capacidad de otra alternativa, que puede ser que no termine siendo la victoriosa o que no pueda llevarse para ese lado, pero sí justamente da a entender esa disconformidad de las personas, esas ganas de rebelarse, esa posibilidad tal vez de una revolución o al menos de poder salirse del control del sistema, que eso quizás a veces da una cierta, un poco de esperanza al menos y sirve también para armar esta crítica del presente, ¿no? Y por ejemplo, con respecto de cuestión de género, yo creo que se puede ver también en varias de estas novelas, pero claramente en el cuento de la criada, la cuestión de la normalización, ahí pasa el tema de la distopía bastante también por la cuestión de
enfatizar el miedo hacia la represión de las mujeres por gobiernos que sean marcados por dogmatismos religiosos, ¿no? Entonces eso está ahí presente y es interesante. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos a terminar con este tema introductorio para de ahí ir al comentario de los cuentos, pero simplemente ya para lo que hemos estado hablando, por ahí se han mencionado algunos ejemplos importantes, como el de Adolf hace un momento, pero también hay que pensar lo que varios de los ejemplos que estábamos comentando tenían que ver con el contexto anglosajón o del norte global y demás, pero también hay toda una tradición que tiene que ver con la distopía en lo que es la ciencia ficción actual en América Latina, como tiene ciertas particularidades, obviamente, y eso es algo que también podemos pensarlo a partir de los cuentos que vamos a comentar en un momento. Alguien que ha mencionado, que ha estudiado un poco esta cuestión es justamente Silvia Currat-Ares, que plantea que justamente en las producciones de ciencia ficción de la región, mucho del trasfondo en el cual se presentan estos escenarios de distopía tiene que ver con el fracaso de los proyectos de Estado-Nación, las limitaciones que tienen en nuestros países y el ascenso de las políticas del neoliberalismo, ¿no? Desde los finales de 70 para adelante, ¿no? Eso es lo que está marcando bastante la producción contemporánea, actual de ahorita, pero también de un poco de las últimas décadas, ¿no? Y justamente es interesante notar cómo es que en la ciencia ficción América Latina, obviamente hay ejemplos de algunas obras que se van más por el lado de lo que a veces se habla como ciencia ficción dura o hard science fiction, ¿no? Que es como bastante metido con el tema de lo científico tal cual, la descripción de los objetos tecnológicos, pero a veces también hay bastante tendencia en estas obras a tenerlos de fondo, no es que no le presten importancia, pero más meterse por el lado de temas de cómo se forman los imaginarios sociales, los políticos utópicos, cómo hay construcción de subjetividades identitarias, hay justamente lo que está hablando hace un momento de la cuestión tal vez de género, pero también de raza en los países, ¿no? Justamente cómo es el tema de la otredad, qué cosas se considera lo otro, ¿no? Qué cosas se considera por fuera del orden establecido, las consecuencias sociales, biológicas, ambientales y éticas del desarrollo de la tecnología durante el avance del capitalismo tardío, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha comentado hace un momento sobre la cuestión capitalista y el ejemplo de Wall-E, me hacen recordar lo que planteaba Mark Fisher sobre que a veces en varias de estas obras pareciera que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Entonces justamente ahí ya se ven viendo cómo eso ya genera bastante ansiedad también y se plantean estas obras. Y claro, en la ciencia ficción latinoamericana se tiene que ver con el hecho de que por un lado, estos países no son los principales productores de la tecnología tal cual, ¿no? Aunque sí son quienes producen las materias primas que sirven en muchos casos para construir las tecnologías avanzadas en el norte global. Pero sí hay luego, cuando llega la tecnología, a veces hay como usos distintos, o a veces se plantea como hackeos de la tecnología, o usos informales, hay piratería y todo lo demás, y eso también a veces se ve traducido en estas obras de ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? Entonces, nada, solo para ya entrar de una vez a los cuentos, acá hay unos ejemplos, esta novela Samantha Schweblin, Kentuckys, que tiene que ver con muchos temas de vigilancia, de deshumanización, de, como hace un momento se hablaba, de banalización de la cultura y todo eso. Hay esta película Sleep Dealer, que es mexicana, que tiene que ver más bien ahí con el uso de la mano de obra mexicana o la frontera en lo que justamente en beneficio de países del primer mundo, ¿no? Entonces, sobre todo Estados Unidos, claramente, ¿no? Entonces es como que estos miedos, tensiones de una época que tienen que ver con lo que está pasando en un presente, ¿no? Con problemas sociales actuales, muy contemporáneos, son los que se ven reflejados en estas distopías, ¿no? Entonces, por ahí es un buen punto como para ponernos a pensar también en qué cosas se están proyectando, qué miedos, qué temores están proyectándose en los cuentos que han tenido que realizar para hoy. O sea, dejo las preguntas, no vamos a conversar para de una vez hablar de los cuentos, pero si por ahí en el chat quieren comentar, si conocen algunas ficciones latinoamericanas distópicas, contemporáneas que hayan leído, que sean interesantes, ¿no? que les hayan llamado la atención, fácil podrían recomendar para el resto. Por ahí solo muy rápidamente se me ocurre una
que es Cadáver Exquisito, que es una novela argentina de Agustina Basterrica, en la cual la distopía pasa por el lado de que ya no hay, aparentemente, la carne de animal produce una enfermedad para los humanos, entonces la gente ya no está comiendo animales, y para sustituto lo que hacen es empezar a comer personas, ¿no? Y específicamente empiezan a criar ganados de personas para que sirvan de comida, ¿no? Y eso es como la deshumanización que pasa a ciertos grupos de personas, ¿no? Y hay todo un juego interesante pensándolo en Argentina, que también obviamente tiene una industria ganadera importante, entonces por ahí se está jugando con eso también. Y el canibalismo y todo eso, ¿no? Y hay varias novelas que se pueden pensar por ese lado, películas también. Y entonces, por ahí, como digo, si tienen algunas recomendaciones que nos pueden hacer, sería genial. Y nada, vamos ahora a entrar con la discusión de los cuentos. Listo, listo. Creo que ya más o menos tenemos unas bases para la conversación, digamos, de los cuentos. Considero que muchos de los temas que se han colocado, que se han comentado, tanto con el audio, tanto con el chat, creo que sí ya están apuntando a los cuentos que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a abordar a un autor peruano, nacido en Ica, y a una escritora argentina. Vamos a ver hasta qué punto estos dos cuentos pueden dialogar. En este caso vamos a hacerlo de manera tradicional, en el sentido de, vamos a comenzar por un cuento, luego continuamos con el siguiente, sabiendo la biografía un poquito de sus autores, y al final y en cada momento vamos a tratar de que haya un diálogo con esos cuentos. ¿Está bien? Justamente les comentaba que vamos a comenzar con el cuento La Rueda del Progreso, escrita por Daniel Salvo. Él nace a finales de los 60 y, digamos, su producción, sobre todo, va relacionado con los cuentos. Él se entiende como un autor de ciencia ficción y, de hecho, casi todos sus cuentos, por no decir todos, abordan o están cierto expuestos desde esta óptica, ¿no? Dicho sea de paso, también la historia un poquito está detrás de muchos de sus cuentos. Él, como un autor peruano, claro, tiene la perspectiva de qué corriente él ha sido influido, y claro, para variar, está esta respuesta, ¿no? De que hay una corriente internacional, de hecho, de muchos nombres de autores de fuera, pero también una corriente nacional. Yo he rescatado esta pequeña frase que él menciona sobre la ciencia ficción en el panorama actual, vale decir. Él dice que es menos difícil escribirla ahora, hay menos resistencia al género, para el caso peruano, ¿no? Pero hace tan solo unos lustros, dice, la ciencia ficción era anatema para la literatura con pretensiones de serie, ¿no? Esto que hemos estado combatiendo, digamos, en estos ciclos de círculo de lectura, en que este género, vale decir, está siendo comprendido como un género del entretenimiento, como un género menor, o como un género para pasar el rato, superficial. Y claro, digamos, en el panorama peruano, con mucha más, digamos, injusticia, pues el género ha sido puesto de esa manera, ¿no? De manera superficial. Y lo que agrega es esto, ¿no? En cuanto a publicar, además las editoriales formales, como las más conocidas, pues, existen la oportunidad de autopublicar, ya sea en edición impresa o digital. Justamente este autor también ha publicado mucho de manera digital. De hecho, el cuento que les compartimos ahora ha sido, digamos, está en la web disponible para que lo puedan revisar. Podemos seguir la diapositiva porque justo ahí rescaté algunos de sus textos, digamos. Además de que ha escrito ya decenas de cuentos, él comienza su producción de manera tardía hasta cierto punto, ¿sí? Él más o menos en el año 2005 ya comienza a escribir seriamente, y sus cuentos
claro, están en esta inclinación, ¿no? De la presencia digital. Se puede decir que tiene 2 libros, ¿no? Lo que pasa es que como él comenzó siendo un autor que leía en blogs, que se informaba por blogs, hacía muchas reseñas en la internet, claro, su mundo físico, como estos libros de papel, ha sido reciente hasta cierto punto, ¿no? En el caso de su primer libro, El primer peruano en el espacio, se publica en el año 2014, y el segundo se publica El regalo de las estrellas hace poco igual. Entonces es un conjunto de cuentos, sobre todo, que aborda él en su obra. Y dicho sea de paso, tengo entendido que está escribiendo algunas novelas. Y claro, el tema histórico está detrás y así. Sobre todo este tema, más que todo como de la idiosincrasia, voy a llamarlo, esta idea de que las historias de la ciencia ficción puedan estar ambientadas en el Perú, ¿no? Pueda tener una especie de injerencia en nuestra forma cultural, digamos, peruana, de que de repente un extraterrestre pueda encontrarse y bajar aquí de repente en alguna región del Perú. Entonces, esa más o menos es la óptica que él maneja en sus cuentos. De hecho, ya este primer libro claramente desde el título, ¿no? El primer peruano en el espacio, y así. Vale, pero vamos a entrar ya a los cuentos, al cuento propiamente, para no dilatarlo más. Este es el cuento más breve, por eso hemos querido comenzar con este cuento breve, y quería saber primero si es que alguien quisiera comentar un poquito de qué se trata, o igual como que la pregunta en el sentido de quién es este personaje, ¿no? Ya hemos hablado como de la distopía, ¿no? Sabemos que este personaje llamado Mateo Puchuri está en un tiempo, ¿no? Está en un tiempo hasta cierto punto futuro, vale decir, y me gustaría saber su opinión. Nosotros hemos dejado preguntas para poder motivar el diálogo. Yo las acabo de copiar y ahorita las estoy compartiendo. Pero primero quería hablar sobre el protagonista, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una compañera estaba hablando sobre esta cuestión del poder, ¿no? Y que nuestros personajes a veces en los cuentos de distopía, nuestros personajes están en contra del régimen, ¿no? Pero ¿qué pasa en este cuento? ¿Pasa lo mismo? ¿O es algo diferente? ¿Qué me podrían decir? Aquí tienen preguntas igual que ustedes pueden contestar. Elsa, por ejemplo, comenta, ¿no? Es lo contrario. De hecho, ¿no? Justamente a veces tenemos esta historia donde el protagonista quiere derrotar, ¿no? El régimen porque se encuentra, por ejemplo, descontento, así. Sin embargo, este caso es diferente. Carlos menciona que el protagonista, Mateo Puchuri, está desconectado, vale decir. ¿De qué modo de repente, Carlos, entenderías esto del desconectado? ¿Alguien quisiera hablarnos un poquito de las características de nuestro personaje? Carlos, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, ahí se escucha bien, ¿no? Uh-huh. No, nada, decía en su onda desconectado que también se junta con el otro cuento, porque son ciudadanos que de cierta forma están en su propio mundo, ¿no? En el otro cuento está en su isla tecnológica, prácticamente en su cueva tecnológica, que lo dice creo literalmente en una parte del cuento, y acá también él está muy feliz, ¿no? Haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Tan feliz que pareciera que no sabe o no sé, bueno, el cuento tampoco te dice qué es lo que sucede en el resto de la sociedad, ¿no? Te dicen más bien que todo está muy bien, ¿no? Que antes había pobreza, ahora no hay pobreza, que antes acá era un lugar como olvidado, ahora no es olvidado, y que más bien la gente que vive ahí se beneficia de todo lo que hay ahí, de todos los recursos, y como que todos están muy felices, ¿no? Y él, ante esa felicidad, simplemente esas ideas como que de democracia, igualdad, lo ve como cosas del pasado, ¿no? Que en verdad ni interesan, ni vale la pena como que mencionarlas, ¿no? Entonces, él está feliz ahí con sus vicuñas y lo que pasa en el resto de los lugares.
¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo, Carlos? Él, es un pastor, ¿no? Porque él dice que incluso sus antepasados han sido eso y menciona, eso sí, que han hecho modificaciones genéticas en las plantas, ¿no? Y que por eso todo crece muy bien, ¿no? Y sus vicuñas están muy bien alimentadas, ¿no? Entonces, goza de todos estos beneficios que le ha dado la tecnología bajo este estado que controla, que al final, bueno, ya sabemos quiénes son. Y Sí, sí. y él está pues feliz ahí pasteando o sea, haciendo también una labor muy básica, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? De sus antepasados, ¿no? Sigue haciendo lo Ujú. mismo, ¿no? No sé, en el cuento, bueno, no se llegas a llenar más de cómo han llegado a alcanzar este nivel tecnológico y todo, solamente sabes que son unos totalitarios, ¿no? Y eso sí Ajá. lo deja bien claro, no solamente por lo del final, ¿no? Sino porque él mismo dice de que estas cosas, estas ideas, siempre por ahí, él en una parte del cuento dice que por ahí hay gente que no está conforme siempre, ¿no? Pero Ujú. son pues unas minorías, ¿no? Que quieren saber de cosas, de creencias antiguas como democracia, ¿no? Entonces, Genial. todo esto ya es un pasado, ¿no? Exacto, exacto. Como dice Carlos, hasta cierto punto este personaje está complacido con el trabajo que tiene. Dicho sea de paso, el cuento comienza con él despertándose puntual, porque es un hombre puntual, es un trabajador excelente y está orgulloso de eso, ¿no? Eh, y digamos, aquí digamos, voy a leer primero el comentario de Mercy, que menciona que, a ver, Mercy dice, igual sentí que el tono del relato iba hacia la conclusión, que estaba dentro de una cierta burbuja, ¿sí? Claro, digamos, dicho sea de paso, ¿en qué tipo de burbuja está? Él está en las alturas andinas, vale decir, ¿no? O sea, sí, por el apellido del personaje, por ya prácticamente en la descripción te dice, ¿no? Si bien no hay una descripción detallada del lugar, sí te habla de que está en la puna, ¿sí? Está en las alturas, vale decir. Y claro, como dice Mercy Silva, está en una burbuja. Me gustaría, me gustaría que alguien me pueda ayudar a leer este párrafo, que justamente es la parte donde ya Mateo se termina de bañar y nos muestra, digamos, de manera indirecta cómo funciona, para comenzar, el sistema en el que está viviendo este personaje. ¿Alguien quisiera ayudarme a leer este fragmento? Es, como dije, nuestro personaje acaba de bañarse, como que ya listo, con ganas de ir al trabajo. ¿Alguien quisiera leerlo? Mercy, muchas gracias. ¿Me podrías ayudar, por favor? ¿Sí? ¿Levantaron la mano? Justamente en esta parte, el personaje coloca la tarjeta, ¿no? Una especie de ¿cómo le dicen? Como esta tarjeta de crédito, como si fuera un sensor digital, para que revisara la información de del baño en que se acaba de dar, ¿no? Que es una especie claro, cuestión de control de salud, porque la información que se le da al gobierno, como así decirlo, es la opción de saber cómo está él. Y aquí de manera, digamos, de manera como breve, en esa parte final, nos da la clave de este cuento, ¿no? Nos da la clave de cuál es la conexión con este poder, ¿no? Mateo se baña, está bien, digamos, saludable, y de alguna forma las puertas se abren, ¿no? Para que él pueda salir. Entonces el personaje dice, digamos, el texto dice, no quiso ni pensar qué pasaría si la máquina hubiera reportado algún desperfecto en su salud. La rueda del progreso no podía detenerse. De hecho, imagínense, ¿no? O sea, este pequeño baño inicial, este pequeño escáner, vale decir, de qué tan saludable estás,
fue hasta cierto punto la primera pista que nos dan, ¿no? De cómo si él estaría mal de salud, cómo afectaría no solo a su trabajo, sino incluso a la rueda del progreso, ¿no? Que digamos, es el título del cuento, pero ya nos dan poco a poco este mantra, este leitmotiv de la rueda del progreso, ¿no? Podemos ver la siguiente diapositiva para continuar. Carlos comenta, ¿no? Al horno de los enfermos, imagínense. Claro, hay un signo de opresión de manera muy sutil hasta cierto punto, ¿no? Mercy, y como Carlos menciona, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si es que lo detectaban enfermo? Detector Literario comenta, ¿no? Le parece un acierto plantear la idea de un sometimiento pulcro en virtud de una producción de elementos manufacturados para una élite que no vemos. Sí, o sea, yo creo que es un cuento, para ser un cuento muy breve, yo creo que es un cuento acertado. Digamos, claramente no explora más de lo debido, pero a mí me parece un cuento chévere y por eso lo elegimos, ¿no? Es como que sin mostrarte muchas pistas de cómo se está viviendo, hasta cierto punto no nos muestran muchas ideas del protagonista, como dice Detector Literario, ¿no? Consigue, ¿no?, dar la idea, ¿no?, de un modelo que fue capaz de perpetuar una labor milenaria que es la labor de pastoreo, ¿no? Y es la cuestión incluso no sé cómo se llama, de la recopilación de lana y así. El cuento continúa, ¿no? Esta idea de que el mantra, ¿no? La rueda del progreso, perdón, el leitmotiv, la rueda del progreso, ¿no? Nunca un partido tuvo un nombre y un símbolo más adecuado. De hecho, ahí está la parte que mencionaba Carlos, ¿no? De que Mateo supuestamente, ¿no?, conoce la historia de la humanidad, ¿no?, previa a sus días, y claro, veía hasta cierto punto el pasado, la democracia y así, como, digamos, un panorama de caos, como un panorama, digamos, de estos temas esotéricos, ¿no?, como la igualdad y una ideología del pasado, ¿no? Porque él lo que vive como que en su presente, ¿no? Es una especie de paz, una especie de estabilidad que les da este estandarte, ¿no?, de la rueda del progreso. Dice, la humanidad había logrado al fin el gran sueño. Y así. Digamos, creo que ya hemos respondido a esta segunda pregunta, ¿no? De cómo los protagonistas participan en los gobiernos descritos, ¿no? ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna anotación sobre esta relación que tiene nuestro personaje con el gobierno? O sea, ¿de qué otras vías, digamos, el gobierno, además de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, para chequear si está bien de salud, ¿qué otras vías usan los gobiernos para controlar a este personaje? ¿Alguien habría deducido y así? Julio, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, Kevin. Bueno, sí, tiene bastante, me suele haber algunas coincidencias por ahí lejanas con Un Mundo Feliz, ¿no? En el sentido de que el autor muestra total, o en el personaje, ¿no? Muestra total tranquilidad, ¿no? Aceptación, por ahí como dijo una compañera, no hay una normalización del Estado o de la postura política que se ha instaurado, ¿no? Que otra vez también se apoya de la tecnología. Y claro, acá se plantea un mundo donde un gobierno totalitario, digamos, por definición es difícil que logre una especie de armonía entre libertad e igualdad, ¿no? Suele a veces primar más, suele apostar más por la igualdad, pero en detrimento de la libertad. Pero aquí vemos, ¿no? Juega con esta situación ficcional donde ha logrado pues una igualdad total, ¿no? Una especie de homogenización, y a la vez ha logrado que se sientan libres o que se sientan a gusto con este
este gobierno. Y lo comparaba un poco con la novela Mundo Feliz porque se limita un poco a satisfacer esa felicidad básica, elemental, ¿no? Que tiene que ver con alimentación, darte un trabajo, que tengas en este caso una recompensa merecida, ¿no? Porque considera que también antes no era no era justa la retribución. Entonces, es un tipo de felicidad que a veces muchas personas estarían de acuerdo, ¿no? En aceptar con tal de que, a pesar de reducir su libertad. Y eso lo vemos pues un poco en la actualidad, ¿no? Haciendo una pequeña comparación cuando las personas consideran que la mejor manera de acabar con la situación de la inseguridad ciudadana es pues metiendo militares, ¿no? Metiendo policías o que estén más armados. O sea, este día siempre de, de que las cosas tienen que resolverse de manera inmediata y que para eso, si es posible, implica poner entre paréntesis partes de la libertad, entonces a veces lo suelen aceptar, ¿no? Como pareciera que no habría otra forma de resolverlo. Bueno, también porque también quieren resultados inmediatos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que este cuento plantea, ¿no? Un estado totalitario donde, digamos, que funciona en el sentido de que al parecer ha logrado que las personas terminen aceptándolo e incluso terminen por olvidar, ¿no? Lo que implicaba la democracia, ¿no? Lo menciona claramente, conceptos que ya han quedado obsoletos por completo, ¿no? Igualdad, ¿no? Como igualdad, democracia. O sea, hay una igualdad, claro, una igualdad entre comillas, ¿no? Pero me parece interesante que es un estado donde se impone el pragmatismo, ¿no? Es el pragmatismo en sentido absoluto. Que es un poco lo que también actualmente vivimos, ¿no? La ideología del pragmatismo, es decir, todo tiene que funcionar en relación a resultados. Si resulta, está perfecto, no importa si tenemos que teorizarlo, problematizarlo, con tal que resulte, trae buenos resultados, esté funcionando, entonces a seguir ejecutando. Entonces es un estado donde digamos, se ve cómo la ideología del pragmatismo puede, digamos, un nivel de exacerbación, ¿no? Y un nivel hiperbólico del pragmatismo mediante un Estado, ¿no? Eso podría comentar también. Gracias. Genial. Muchas gracias, Julio. Mercy, quería comentar algo. Sí, mil disculpas, que hace un rato tenía el micrófono bloqueado y me sacó de la reunión. Sí, en la misma línea que han estado haciendo los otros colegas, compañeros, a los comentarios. De igual manera, me parece que es bastante efectivo en esa cuestión que mencionaste, Kevin, de que es un cuento muy corto, pero utiliza muchas palabras, muchos adjetivos y muchas palabras clave, ¿no? Donde el control desde el comienzo está explícito y a medida que va avanzando ya al final es como la cereza en la torta, ¿no? O sea, es súper relacionado y me llamó bastante la atención algunos comentarios de las personas que estaban en esta página de internet, porque parece que ciertas personas o cualquiera puede poner un comentario, ¿no? Y algunos estaban diciendo que estaban un poquito, no sé, decepcionados quizás con cómo termina, pero pienso que termina de una manera bastante perfecta, ¿no? Y en cuestión al control, o sea, desde el principio, ¿no? Todo está controlado. La hoja de servicio del mes era excelente. Y todo está alrededor de Mateo, ¿no? El baño está completamente programado. Alguno mencionó con la relación con la ducha y con los baños de Auschwitz también, bastantes referencias, ¿no? Todo se envía al centro de control de salud. O sea, todo absolutamente, casi cada paso que da este personaje
está completamente bajo un control, ¿no? Y me parece a mí que es un reflejo, una crítica a hoy en día, no muy lejos ahora que ocurrió lo del COVID, a muchos teléfonos celulares modernos, estos teléfonos inteligentes que le decimos ahora, mucha de la información se enviaba a los centros de salud. Bueno, yo vivo en Estados Unidos y por lo menos aquí era así. Yo me enfermé de COVID la primera vez y a los días me estaban llamando del centro de salud del estado donde yo vivo para preguntarme si estaba bien, si necesitaba cosas. Claro, obviamente con una intención, entre comillas, buena, pero al fin y al cabo invadiendo la privacidad de las personas, ¿no? Entonces me hizo pensar en esa similitud, ¿no? Eso es lo que quería mencionar acerca del control. Me parece que es una muy buena apuesta que hace aquí el autor de este pequeño cuento, muy significativo. Genial. Muchas gracias, Mercy. De hecho, yo justamente con lo que estabas comentando lo relacionaba con este control también como digamos, como económico, en el sentido de que, claro, ya vimos que si se enferma, pues él ya se imaginan a dónde se puede ir. Y por otro lado, claro, él está cómodo en el puesto de trabajo, en el trabajo que tiene, que coincide con un trabajo milenario, vale decir, ¿sí? Que es el de la ganadería. Y claro, digamos, tienen un control económico hacia él, ¿no? Dicho sea de paso, hay un momento donde dice que a él le pagan, pero no le pagan como que con dinero, sino como que le pagan con productos, algo así. O sea, más bien tiene una relación media rara también con esta situación, ¿no? Ahorita, Gonzalo, te paso el micrófono, aprovechando también para lo que decía Julio, ¿no? Esta idea de la productividad también está detrás, ¿no? Justamente como Mercy habló, hay palabras claves y una palabra clave es como el progreso, ¿no? O sea, el progreso, que digamos es una palabra ya como del siglo XX, vale decir, pero claro, aquí en este cuento está presente porque el partido se llama La Rueda del Progreso o algo así es su traducción, y sino también que el progreso está visto también con la productividad, ¿no? O sea, yo creo que hay una relación muy cercana de productividad y progreso. ¿Por qué? Porque decía, ¿no? Hay un momento donde dice, si yo me enfermo, esto no puede parar, la rueda del progreso no puede parar. Entonces, eso quería comentar. Gonzalo, te escuchamos. Sí, muchas gracias por el pase. En realidad, este cuento es muy bacán porque tiene muchas reminiscencias, también lo veo con el tema de control del gobierno con El Mundo Feliz de Huxley, donde ya nacían seres humanos para ser esclavos, ¿no? Los alfa, los beta, los teta, ¿no? Entonces, si alguien tenía una opinión, tenía que ser un alfa, si no, no tenía nada, tú has nacido para esto, tú has estado, creo que uno de los protagonistas, al menos de la primera parte del Mundo Feliz, era así, ¿no? Que creo que lo molestaban porque había sido como fallado, ¿no? Porque, y esa falla había generado que él, en su producción, ¿no? Esa falla había generado que él, pues, tuviera estos pensamientos, ¿no? Tratar de pensar distinto, ¿no? Lo mismo que pasa acá con este personaje de La Rueda del Progreso de Salvo, Daniel Salvo, es que está conforme, ¿no? Con toda su forma de esclavitud, ¿no? Como muchas personas también en la actualidad, ¿no? Totalmente, o sea, a veces estás en un trabajo y te piden quedarte horas extras sin pagar, ¿no? Esto no sucede acá, ¿no? En Estados Unidos normalmente, porque acá sí hay un sindicato y todas esas cosas, ¿no? Que protegen, pero cuando estábamos en Perú, muchas veces pasaba eso, ¿no? Si hemos trabajado en librerías, a veces venía el jefe de la librería con una pizza, o venía o después les invito, lo hemos saltado, un pollo a la brasa, y se quedan más horas de tiempo arreglando después de haber estado parado 8 horas, y si tú te negabas, te decían, pero ponte la camiseta, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, había gente que sí estaba completa y absolutamente pensando en que hacer esto era algo positivo para ellos, para la empresa en general. Supongo que este personaje es algo así, ¿no? Representa un nivel exagerado ya, que incluso no llega ni siquiera, el personaje de este cuento de La Rueda del Progreso,
no llega ni siquiera a trabajar por dinero, ¿no? Ya está programado para eso, ¿no? Me hace recordar un poco el tema de la vanidad del mal, de Hannah Arendt, ¿no? Esto de Eichmann, cuando le preguntaron que por qué mandó tantos judíos al campo de concentración, dijo, yo solo cumplía mi trabajo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, llegar a esa deshumanización en el que solamente quieras, por conseguir algo, un bien mayor, entre comillas, olvidarte del ser humano, ¿no? Y esos discursos en los últimos años, esos discursos fascistas y esto, porque al final el cuento revela pues que era una esvástica, ¿no? O sea, para los que conocen la historia saben que es el símbolo de los nazis. Entonces, ese tipo de ideologías está en Brasil con Bolsonaro, ahorita en Argentina con Milei, en Lima con Porky, o sea, el fujimorismo, la misma Dina Asesina, o sea, que no les importa a los seres humanos, simplemente les interesa, entre comillas, tener el poder, tener el control. Y si alguien se sale de eso, no les importa asesinarlos y matarlos. En el caso del personaje de la Rueda del Progreso, es una persona totalmente ideologizada, ¿no? A favor del partido, a favor de ese pensamiento, ¿no? Y es curioso cómo muestra a Daniel Salvo ese cuento, ¿no? Porque normalmente, como ustedes dijeron, los cuentos, tanto de 1984 de Orwell, o el mismo Huxley, con el personaje de Mundo Feliz, de este indígena, ¿no? De estas tribus que había sido llevado al mundo feliz en sí, que se quejaba de todo, ¿no? De esa deshumanización. Yo creo que es un cuento que si bien es corto, podría dar para una novela. Y un poco para cerrar un poco esto, me hace recordar también el control que había en la ciudad de Osnictá López de Tana Tinyala, en donde si te crecían alas, venía el gobierno y te arrebataba tu hijo, ¿no? O sea, hay un capítulo de esa novelita de Tana Tinyala donde se lo llevan a unos niños, uno de los capítulos más tristes de esa novela breve, donde se lo llevan, el mismo gobierno se lo lleva a los hijos, al hijo, a la hija de una familia, porque le habían crecido alas, ¿no? Una mutación, que eso es un símbolo como de la libertad, pero que en ese gobierno, pues, no podían tener ello, ¿no? Era contrario, ¿no? Es más, tenían al padre de la protagonista, le habían cortado eso de pequeño, ¿no? Y tiene mucha analogía obviamente, con el fascismo, ¿no? Y la lamentable que es algo, una problemática actual, ¿no? De Latinoamérica, del mundo en general, lo que está pasando, ¿no? Bueno, eso quería comentar un poco. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Sí, de hecho, me gustó porque han mantenido sin darse cuenta, bueno, ya en los últimos minutos ya lo revelamos, que claro, ¿cuál es el símbolo, ¿no? De la Rueda del Progreso? Voy a leer este párrafo que ya es como el cierre, ¿no? Mateo sabía que el Estado podía asignarle una colocación mejor, remunerada con dinero de verdad y no con productos de consumo directo, y proporcionarle jóvenes aprendices para realizar el trabajo pesado, pero prefería dedicarse él mismo a pastorear el ganado, trasquilar e hilar él mismo las madejas de lana de vicuña por ser una tradición familiar, pero sobre todo por una razón que lo llenaba de orgullo. A la familia del máximo dirigente del partido, cuyo símbolo era la rueda del progreso, le encantaba. Eso, ¿no? Qué curioso, al final de todo, claro, está armada de tal forma el cuento que sí, ¿no? Tiene un sentido genuino, ¿no? O sea, un sentido como que encaja, ¿no? Imagínense, ¿no? Una pequeña familia, un pequeño personaje que es un ganadero de vicuñas. Claro, esta vicuña, imagínense, ¿no? ¿Cuántos de repente productores, quizás como minoristas, ¿no? Vale decir, hacen este negocio familiar que es el de tener vicuñas, y claro, pasa un proceso, digamos, de venta, compra y venta, exportación, etcétera, y a dónde va a ir a parar, ¿no? Esa materia prima. Entonces, bueno, el cuento cierra cuando Mateo Puchuri mira con orgullo la bandera que ondeaba a lo lejos, ¿no? Con la imagen impresa de la Rueda del Progreso. Recordó
que, según sus lecciones de historia, porque Mateo sabía bien, dice la historia, en tiempos remotos se la llamaba esvástica. Vamos a ir como que cerrando un poquito, respondiendo igual a algunos comentarios. ¿Era su elección o no realmente? ¿Tenía opción? Es curioso, ¿no? Es curioso evaluar este significado de lo que es una elección, ¿no? De hecho, pues la mirada más crítica de las elecciones, ¿no? Que prácticamente la palabra te dice es una elección. La elección es como que tienes un menú con 5 platos, ¿no? Y tú tienes que coger uno de ellos. Si es una elección o no, pues está digamos, en el factor, vale decir, de opciones, ¿no? Está en el marco de posibilidad. ¿Por qué? Porque, claro, algunos dirían, o sea, si me das 3 opciones, para mí mi respuesta no es una elección, ¿no? Por otro lado, también a veces hay una elección, vivir o morir, ¿no? O sea, a veces se puede decir que, digamos, el personaje podría, digamos, resignarse, ¿no? Resignarse a sabiendas, o por otro lado también el personaje se cree su propia mentira, ¿no? En este caso yo creo que la respuesta para nuestro personaje Mateo podría ser esa, ¿no? Mateo cree su propia mentira, sabe su historia a medias, por así decirlo, ¿no? O sea, sabe que la práctica ancestral del trasquilado de vicuñas existe, sabe que su familia ha hecho eso durante generaciones, y sabe a medias, ¿no? Lo que significa la esvástica, ¿no? Sabe qué cosa es, pero de repente, muy probablemente no sabe toda la historia. Y eso, dice Gonzalo, lo interpreto como los sobones del jefe. Claro, bueno, o sea, imagínate, ¿no? O sea, hasta cierto punto, claro, sí se le entiende su orgullo, ¿no? Porque si es que para él tiene respeto a esos líderes, claro, para él sería feliz que los líderes utilicen, ¿no? Utilicen sus telas. Que bueno, claro, como dice Gonzalo, no falta en cada chamba alguien relacionado así, ¿no? Con el jefe. Bueno, entonces ya vamos cerrando de repente. Yo justamente, digamos, pensé que en este cuento breve sí habría mucho que conversar y lo hemos demostrado en estos minutos. De hecho, no vamos a perder el cuento porque ahora que hablemos del segundo, vamos a tratar de traer a colación para poder comparar a estos personajes, ¿no? Ya sabemos que este factor tecnológico está esta idea de la subordinación, del poder, hay gobiernos descritos y así. Entonces, vamos continuando con Oscar. Acá había algunas páginas también de Sí, Daniel. sí, ahí se los dejo, ya en el video van a poder igual verlo mejor. Como les dije, ¿no? Daniel Salvo tiene muchos textos, digamos, de reseñas, tiene en su página, tiene 2 páginas para que ustedes puedan revisarlo. Si les interesó este autor, yo ya les digo, ¿no? Como que este autor sí explora esto de una ciencia ficción que se puede encajar en el territorio peruano, ¿no? No solo en el limeño, sino él explora la historia, él explora, digamos, diferentes ideologías, vale decir, o diferentes contextos sociales del Perú, y pues ahí en estas 2 páginas pueden verlos. Ok, bueno, vamos pasando entonces ahora a la conversación sobre el segundo cuento, en este caso de la argentina Flor Canosa. Ella es escritora, no solamente escribe cuentos y novelas, sino también guiones para televisión, para documentales, para series, ¿no? Y también es editora, es docente, ella es bonaerense y es docente en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Tuvo un premio de novela contemporánea en el 2015, pero también ha tenido obras en género fantástico, principalmente en lo que es lo que hemos considerado como el New Weird,
recordando un poco lo que vimos en el ciclo pasado, ¿no? Este lado del género fantástico que mezcla los referentes, mezcla los estilos, las figuras del terror, de la ciencia ficción y de la fantasía, y crean un texto híbrido que es provocador, que lleva a la reflexión y abre nuevas avenidas para la interpretación de la realidad, para la reinterpretación y nuevos sentidos. Y me pareció interesante resaltar este fragmento que ustedes pueden leer sobre la opinión que ella tiene de la ciencia ficción como vehículo para transmitir esa inquietud, esa crítica sobre la situación social, política que se vive, ¿no? Ella justamente también considera que desde la ciencia ficción se puede hacer esta reflexión, este cuestionamiento, ¿no? Y menciona justamente lo que es el tema de las distopías, ¿no? Que es lo que hemos abordado a lo largo de la sesión, y desde las obras que están ahí en pantalla como referencia, ¿no? Por ejemplo, Pulpa, que es una novela, también ocurre en un contexto distópico, pero tiene elementos de body horror, ¿no? Que están influenciados por Ballard, por el cineasta David Cronenberg, por ejemplo, ¿no? Después tenemos la novela de los accidentes geográficos, que es una historia de amor, digamos, pero que se narra desde todas las perspectivas posibles, ¿no? Recordando un poco el cuento de Luis Borges, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan, cuando una historia toma todas las avenidas posibles, ¿no? Luego después tiene una novela más reciente, La segunda lengua materna, que también es una combinación entre fantasía, ciencia ficción, pero está este elemento distópico, ¿no? Está la idea de los gobiernos, del control, del poder, del sometimiento, y están también una producción de varios cuentos que han sido publicados en diferentes publicaciones de formato físico o virtual también, y justo el cuento que nosotros hemos incluido en la selección de la sesión de hoy es de la revista Contaminación Futura, que es una revista uruguaya de la editorial MIG 21, es de marzo del 2022, perdón, sí, es marzo del 2022, del volumen 5, y justamente la cercanía del cuento, o sea, desde el año pasado, es que nos trae estos temas que nos suenan tan familiares, como el tema del aislamiento, como el tema de la expansión de los dispositivos tecnológicos y la influencia cada vez más creciente en nuestra vida, ¿no? Pero también trae a colación otros temas relacionados con la inmigración, ¿no? Y las políticas respecto a la inmigración. Entonces, ya entrando en sí al cuento propiamente, tenemos en primer lugar a un personaje que irónicamente es nombrado como Gaspar Manguera, ¿no? Y que en el cuento justamente también explican este problema que él tiene, ¿no? Que ya no, que no puede reproducirse porque no genera, su semen no genera espermatozoides, entonces es irónico el nombre que le han puesto, ¿no? Que se ve confrontado ante esta situación que lo pone el gobierno, en el que lo coloca, ¿no? Y justamente en el párrafo que ustedes pueden ver en la pantalla está un poco el trasfondo, ¿no? El contexto resumido, ¿no? De cómo es que se pasó de lo que nosotros considerábamos como un sistema de votación democrático a este sistema que nos presentan en el cuento, ¿no? Así que se pasa de considerar el voto como de un derecho más bien ya como una obligación, pero una obligación de supervivencia. Leo muy brevemente, ¿no? En 2 días será el artífice de la demostración más acabada de la democracia participativa moderna. Habiendo fracasado a mediados del siglo XXI la democracia tradicional con el voto electrónico hackeado hasta los límites más remotos del verosímil, ahora sobre su responsabilidad cívica recaerían los próximos 2 años de gobierno.
Luego, la ruleta volvería a girar y el próximo incauto se haría cargo. Y yo quisiera saber, desde el contexto del cuento, qué comentarios, qué críticas o qué se puede contestar a estas afirmaciones que plantea el cuento respecto del sistema de elección que se plantea unipersonal y obligatorio de vida o muerte, literalmente. Quisiera escuchar sus comentarios, sus opiniones. Sí, Gonzalo, te escuchamos. Bueno, particularmente yo asociaría un poco este cuento al estilo tipo Black Mirror, ¿no? Tipo la serie, o sea, es una ciencia ficción muy actual, muy contemporánea, una problemática muy cercana. El tema de esto de los rapis, el tema de esto de pedir todo de los deliveries, ¿no? Esta problemática creo que es el capitalismo tardío le llaman, pues, ¿no? O sea, estas personas tengo ahí en Trujillo, yo soy de Trujillo, tengo amigos que trabajan en esto, en Rappi, y yo les preguntaba si realmente tenían seguro, si contra accidentes, si les pasaba algo, y a veces un poco que se enojaban, ¿no? Cuando me decían eso, ¿no? Porque muchas veces, como el personaje anterior, eran defensores del mismo sistema que los oprimía, ¿no? No, yo soy mi propio jefe, ¿no? Y eso me hace recordar un poco lo que decía también Byung-Chul Han, ¿no? En esto de la sociedad del cansancio, ¿no? Que uno se autoexplota y piensa que se está realizando, ¿no? Cuando en realidad este sistema muy opresor está haciendo que las personas sientan que están progresando, que se están haciendo mejores simplemente porque pueden trabajar en algo, pero en realidad no tienen ninguna seguridad social, ninguna ayuda en ningún aspecto. Si les pasa algo, si se accidentan, esa empresa de esa app no te va a cubrir nada, como al final sucede, ¿no? Al final, al personaje de este cuento ¿cómo es? Flor Canosa, este ciudadano cero, realmente es una víctima, ¿no? El personaje que al final tiene que decidir, tiene que votar y termina votando por su propio verdugo, ¿no? Que había decidido anular a los inmigrantes, ¿no? Y hay muchas partecitas interesantes para recalcar, ¿no? No me había fijado en la parte de que el personaje, esto que estaba mencionando de Gaspar Manguera, que ya no su esperma ya no funcionaba, ya no servía, me hace recordar, hay un cuento por acá justo lo tenía, hay un cuento del libro de Prochaska, de Único Desierto, que se llama Happy Ending, donde en la página 97 decía, me basta lo fundamental, algo en la dote genética que dará mi prole, portará la incapacidad de producir espermatozoides activos, como todos los hombres tras la irradiación, yo podré tener hijos, pero jamás nietos, ¿no? Este cuento Happy Ending de Prochaska, que también un poco aborda eso, ¿no? La esterilización de la raza humana en el futuro, ¿no? Es una especie de distopía, y que también tiene que ver con otro cuento de Adolf, que es, ¿se acuerdan? Nosotros no sé si lo llegamos a leer acá, que habla sobre una vacuna de la inmortalidad, ¿no? Que las personas en el futuro pues iban a comenzar a ser inmortales, y los jóvenes, la nueva generación que fue obligada a vacunarse para la inmortalidad, comienzan a suicidarse, ¿no? Porque estaban hartos, aburridos de seguir vivos, ¿no? Siempre es como un futuro desolador lo que muestran, ¿no? Y este cuento me impactó mucho por el hecho de que también es una crítica a cómo se vota, a la democracia misma, ¿no? O sea, de que la mayoría de gente que vota realmente no le importa esto, ¿no? Muchas personas no están votando realmente a conciencia, votan porque ya les da igual, porque tienen que hacerlo. En Perú, bueno, tenemos esta democracia del voto obligatorio, ¿no? Y que al final nos obliga a votar pues por el cáncer o el SIDA. Y eso lo estamos viendo desde hace 15, 16 años y estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Que hemos tenido creo que 5 presidentes en 5 años, ¿no? Eso es una burda. Bueno, para Martín Adán era lo normal, ¿no? En el Perú, ¿no? Decía, cada vez que había un golpe de Estado, decía, bueno, el Perú regresó a la normalidad, ¿no? Como supongo que está pasando.
Eso es lo que podía comentar sobre este cuento de Ciudadano Cero, que seguramente vamos a hablar un poco más, más adelante. No conocía a esta autora, pero bueno, Argentina, a mi criterio, siempre tiene de los mejores narradores de Latinoamérica, ¿no? Y narradoras últimamente, ¿no? Mariana Enríquez, ¿no? Samantha Schweblin, en general. Bueno, eso es lo que quería comentar un poco, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Y antes de darle la palabra a Elsa, solamente quería comentar un par de ideas de lo que tú nos has compartido. Uno, en primer lugar, la idea de este futuro no tan lejano que se plantea en el cuento, ¿no? Que, por ejemplo, los estadounidenses le llaman historias de 20 minutos en el futuro, ¿no? Porque nos parece una tecnología no tan lejana, bastante cercana a lo que se puede lograr actualmente, pero extrapolándola de repente algunas décadas, ¿no? Y creo que esa extrapolación, pues especulando, no podría ser solamente en lo tecnológico, también incluso en lo político, ¿no? Tal vez. Y por otro lado, el tema de la opresión, que por un lado está el tema del régimen político que te obliga a votar, pero también hay una opresión económica, como tú bien lo has dicho. O sea, hay un sistema que aquí está regido por el dinero electrónico, por los bitcoins, y que, bueno, de las referencias que nos dan, los de los satoshis, ¿no? Ahora, pequeña referencia, un satoshi es un fragmento ínfimo de un Bitcoin. Necesita 100 millones de satoshis para juntar un Bitcoin, ¿no? Y justamente nos hablan del consumismo, de las apps que se pelean entre sí por la clientela, por la atención del consumidor, que esto es un consumidor permanentemente linkeado, ¿no? Conectado a las páginas, ¿no? Que ofrecen el entretenimiento, ¿no? Pero que aún lo convierten a una persona en alguien pues aislado de lo que ocurre incluso en su propio barrio. Ahora sí, Elsa, te escuchamos. Bueno, continuando un poco con la idea del compañero, algo que a mí me llamó la atención es, tiene que ver justamente con, digamos, las dicotomías que se hacen entre un personaje y otro, ¿no? Se tiene a Gaspar, que tiene nombre propio, y luego está el hombre pardo, que es alguien que ni siquiera tiene nombre, es alguien anónimo, que se contrapone a Gaspar, ¿no? Y también me llamó mucho la atención cómo ella construye la idea de esta nueva realidad, en donde en realidad lo primero que yo me pregunté, por ejemplo, cuando leí la obra fue, Gaspar, ¿por qué tiene tanta plata? Si no hace nada con su vida, ¿no? Y la realidad es que también creo que también tiene que ver justamente con cómo se conectan en la actualidad muchos elementos que justamente no están, digamos, supeditados al sujeto, sino de repente muchas veces a las circunstancias, ¿no? El hombre pardo es alguien muy vulnerable porque es un migrante, cosa que Gaspar no sabe, ¿no? Y sin embargo, Gaspar sí tiene un miedo, ¿no? A pesar de vivir esta vida decadente, su miedo es salir al exterior y mezclarse con los demás, ¿no? De repente no lo pone explícitamente en el texto, pero sí se siente como que cuando habla, por ejemplo, de sus antepasados, de esta vida, que han llevado esta misma vida decadente, habla justamente de eso, ¿no? Que eran personas desconectadas que no estaban como que conectadas a su realidad inmediata y que eso era bueno, ¿no? Para ellos. Mientras que la parte del hombre pardo se ve a alguien que a pesar de estar conectado de cierta forma con su realidad y trabajar y digamos como cualquier persona más allá de las circunstancias haría, también se ve como que esta debilidad frente a Gaspar. O sea, por más de que, por ejemplo, en un inicio él no quiere votar o no quiere hacerle ningún servicio de ningún tipo sin importar cuánto le pague, en cuanto Gaspar lo obliga, por ejemplo, a entrar a su cuarto o a su casa, o cuando él ya está por realizar el voto, siempre como que se ve supeditado a estas decisiones que otros toman por él, ¿no? Gaspar decide contratarlo y por tanto queda contratado. Él vio la publicidad en las calles y es tan invasiva que no puede quitársela de la cabeza y por tanto termina votando a este candidato. Y al final como que te plantea este interrogante, ¿no? Este hombre anónimo, ¿por qué vota por ese candidato?
O sea, ya está harto de su vida, quiere matarse, quiere irse de ese país. O sea, ¿cómo es su país de él para empezar, como para saber si quiere volver o no? ¿O es que realmente simplemente está tan, no sé, obnubilado que ya termina por votar por él, solo únicamente por este impulso de la publicidad, a pesar de que sabe de que va en contra de sus intereses más principales, ¿no? Muchas gracias, Elsa. Y efectivamente, ¿no? Tenemos a este individuo que es Gaspar, por un lado, que tiene los recursos, tiene a su disposición toda la tecnología, pero sin embargo se llena de miedo ante la amenaza del gobierno de ejecutarlo si no vota, y sobre todo que ni siquiera comprende bien el mensaje que le da el gobierno y tiene que recurrir a contratar a este señor, el hombre pardo, que es Leonardo, que se llama, ¿no? Y que, bueno, y justamente en el cuento lo describen de una manera tal que ya lo deshumaniza, ¿no? Lo vamos a ver en unos minutos más, ¿no? Y se forma este contraste, ¿no? Que por un momento Gaspar se hace dependiente de este repartidor, de esta persona que solamente se encarga de llevar los paquetes, pero una vez que ya ha cumplido su tarea, que ya ha completado lo que le pedían, entonces ya él simplemente, literalmente lo empuja a un lado y él vuelve a asumir su trono de poder, su postura de dominación. Sí, parece que Carlos está levantando la mano. Sí, te escuchamos, Carlos. Hola, sí, quería comentar que al inicio del texto, Gaspar dice que él mismo ha decidido retirarse de la sociedad, ¿no? Él dice que su autoencierro, una cosa así, dice, no me acuerdo bien qué palabra usa, pero que ha decidido desconectarse y meterse en su casa, en su habitación, en este departamento en el que está, y ahí pide todo, ¿no? Pide todo por su celular, por las apps, todo lo que necesita lo puede pedir, no tiene ninguna necesidad de salir al mundo exterior, ¿no? Me hizo acordar un poco lo que sucede a veces, ese fenómeno que sucede también ya acá, incluso acá en nuestro país, pero que en sociedades más desarrolladas como en Japón, así, este fenómeno que ocurre con muchos chicos que a veces ya no quieren ir al colegio, ¿no? Se encierra. Ahí en Japón tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, que es que ya no quieren ir al colegio, sienten demasiada presión social. Ahí está, ya lo puso Elsa, Hikikomori. Y él, que es una persona adulta, ha decidido hacer eso, ¿no? Pareciera que han alcanzado un estado de cierto confort del Estado, ¿no? Porque nunca dicen qué hacen, ¿no? Siempre solamente se sabe que tienen dinero suficiente como para vivir bien y no parece que no tuvieran necesidad de trabajar, ¿no? La democracia, esta democracia actualizada que solamente dura 2 años, ¿no? Dice que el presidente es 2 años y de ahí cambian y después otro, pero es como un ciudadano actual, pero elevado a la potencia en varias cosas, ¿no? O sea, de clase media, que no necesita nada más para salir, que en verdad la política pues le vale un pepino porque a él no le cambia nada la vida quién sea el presidente de acá a 2 años. Ni siquiera sabe qué cosa es eso, casi, ¿no? El concepto de hacer las elecciones, ¿no? No lo tiene como que muy claro, ¿no? Entonces, me parece que es eso, ¿no? Como un ciudadano promedio de un país medio desarrollado o desarrollado y elevado, digamos, sus taras, sus defectos repotenciados, ¿no? Del consumismo ya sí se lo ha llevado por delante con todo, ¿no? Eso sería nomás. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Solamente quería comentar un detalle que se me pareció interesante respecto de este párrafo que les había comentado y que si bien por la descripción tecnológica del sistema de votación y de las reglas que le ponen para ejercer el voto, podría parecer que es de repente novedoso, ¿no? Pero si pensamos que desde sus inicios, desde sus orígenes, la democracia en Grecia también se basaba en un mecanismo de elección aleatoria,
digamos que podríamos incluso hasta pensar que es una involución más que un desarrollo, que un progreso, ¿no? Incluso allá en Atenas tenían una máquina, un cleroterión se llamaba, que justamente hacía la labor de hacer que la elección fuera aleatoria, ¿no? Ahora, en este caso, pues, digamos, el ciudadano que está ejerciendo este mecanismo, pues, está muy lejos de ser, pues, un ciudadano participativo, es más bien apático, es retraído, como ha dicho Carlos, ¿no? Es alguien que voluntariamente ha decidido cerrar sus puertas y negarse a saber qué es lo que está pasando en su propio país, ¿no? Cuando más bien lo que ocurre en otros países sí le causa interés, fascinación, ¿no? O sea, está como alienado de su propia sociedad. Y ahora ya lo han mencionado, pero me parece importante también resaltar la descripción que nos hacen de este repartidor, de Leonardo, que dice que en su país de origen era bioquímico, ¿no? O sea, una persona más instruida, más letrada que Gaspar, pero sin embargo, por la migración, por la pobreza, se somete a este sistema ultracapitalista, ¿no? Dice no, el hombre pardo no conoce bien aquello de ser mirado, se mueve en el terreno de lo fantasmagórico, siempre transparente y silencioso, o bien un dron biológico, como lo describió el diario Clarín hace unos años, apenas una máquina expendedora de caprichos, deshumanizado y con menos valor que la bicicleta del gobierno que pide prestada por postas. Yo quería rescatar esto porque Flor Canosa, en un par de entrevistas, hace algunos comentarios que pueden relacionarse con este cuento, ¿no? Uno, en primer lugar, que dice que una de sus principales preocupaciones por el futuro es que la gente sigue votando mal, en primer lugar. Y luego, una entrevista que le hace en el 2022, ella hace una crítica, ¿no? Que su miedo al capitalismo es que las máquinas empiezan a reemplazar al ser humano, ¿no? Ella critica, y más o menos cito, ¿no? Que dice al liberalismo que usa al hombre como un esclavo en bicicleta y después lo tiende a reemplazar con un dron. Y aquí también tenemos esta deshumanización, esta maquinización de un ser humano, ¿no? Que solamente tiene esta función de llevar cosas, de llevar pedidos, y que cuando le dice justamente a Gaspar, le dice, me llamo Leonardo, simplemente recibo, o sea, no me interesa. O sea, tú ya me serviste, ya no tengo mayor uso para ti, ¿no? Y vuelve a su situación, digamos, de superioridad por encima de esta persona. Pero sí me pareció importante resaltar esta idea de que la opresión económica vuelve instrumentos, ¿no? A quienes se encuentran en situación menos favorecida, a diferencia de Gaspar, que sí, por alguna razón que el cuento no explica, tiene los recursos, el dinero suficiente como para mantenerse y disfrutar de las comodidades. Sí, Julio, te escuchamos. Gracias, Oscar. Y un poco complementando lo que mencionas, quizás más que la opresión económica, la opresión ideológica, ¿no? Porque al final Leonardo tenía la oportunidad de, entre comillas, elegir quién iba a ser este presidente para 2 años, pero elige justamente al que termina expulsándolo, ¿no? O sea, termina acatando o aplicando medidas totalmente antimigratorias. Entonces, incluso ese es el, digamos, el nivel de opresión mucho más, más fuerte, ¿no? Claro, hay económico, hay social, pero ideológico me parece que es el peor de todas, porque al final no logras, no logras ver el problema en su real dimensión, o simplemente lo asumes y lo normalizas, ¿no? Como también se mencionó al inicio. Y me parece que ese es el personaje, no sé, o quizás el personaje central de esta historia, ¿no? Porque Gaspar ya es alguien que en todo caso ya está totalmente instrumentalizado, ¿no? Deshumanizado, también deshumaniza, digamos, centrado en esta situación de, de situación, ¿no? Ha entrado en este mecanismo de consumismo o hiperconsumismo, pero Leonardo, que vivía en carne propia, ¿no? Lo peor de este sistema, de esta forma de deshumanización,
y cuando tenía, entre comillas, la posibilidad de poderlo cambiar o mejorar, tampoco pudo. Entonces, y eso, claramente, eligió al tipo porque lo miraba en la publicidad, ¿no? Como creo que también una moda como las redes sociales influyen en la manera, en las decisiones que tomamos y cómo pueden también terminar siendo, ¿no? Un mecanismo ideológico en ese sentido. Entonces, me parece que la opresión ideológica creo que es la que termina siendo la más destructora, la más peligrosa de todas, ¿no? Como vimos con el cuento anterior, con Mateo, me parece, pero no lo cambié de nombre, pero de que también estaba totalmente, pues, ideologizado, ¿no? Y cualquier tipo de ideología, en realidad, ¿no? No tiene que ser necesariamente una ideología como se piensa de izquierda comunista, ¿no? También la ideología del pragmatismo, del consumismo, ¿no? La ideología de la ideología de no creer en que existe ideología, ¿no? O sea, o en creer que lo contrario tuyo es lógico y lo tuyo no, ¿no? Entonces creo que eso también es la peor forma de caer en una ideología, ¿no? No tomando conciencia que están ahí en el día, ¿no? O sea, que no están totalmente separadas o desvinculadas de nuestro entorno, al contrario, las ideologías conviven con nosotros. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes o creemos que están, ¿no? Fuera de nuestro entorno. Entonces, eso me parece interesante del cuento, ¿no? Este giro tuerca que da al final con un personaje que al principio ni siquiera tenía nombre, ¿no? Hasta que se mencionó que se llama Leonardo, pero que termina siendo pues finalmente el más afectado, ¿no? Y cuando él tenía la posibilidad quizás de poder romper, entre comillas, con esa situación, o de cambiar al menos por una situación mucho mejor. Sí, muchas gracias, Julio. Y justo esto ya nos lleva para ir concluyendo la discusión a lo que es el desenlace de la historia, ¿no? Cuando dice Gaspar, cliquea sin pensar ni preguntar, ahora sí con un cierto orgullo, ¿no? Creyendo entender la fortuna de haber sido el elegido de la nación para el futuro de la patria, ¿no? Que justo lo que tú comentabas, ¿no? Pero que en realidad esta elección pues viene condicionada, mediatizada por la exposición a través de las redes, a través de la publicidad que bombardea, que aturden y que hasta sugestiona, condiciona el voto, ¿no? Porque habla de que Leonardo elige sin elegir, ¿no? Y al final se opta por el candidato que tiene el plan más radical y más dañino para los inmigrantes, que dispone la expulsión inmediata o la muerte inclusive, ¿no? Y que justamente lo que termina es intensificando, radicalizando más este régimen que ya de por sí era restrictivo, ¿no? Y aquí de repente una pregunta final para cerrando la discusión, si ustedes consideran, si este cuento es distópico, ¿dónde consideran que se inicia la distopía? ¿Inicia cuando se instala este sistema de votación o es que la distopía se inicia con esta elección de este presidente que le llaman el candidato amarillo? A mí me gustaría escuchar sus comentarios, qué es lo que piensan ustedes. Sí, detector primero y después Elsa, por favor. Hola, buenas tardes. Un saludo acá, Alejandro Anda desde Chile. Gracias primero por volver a incluirme en este ciclo, donde aprendemos mucho y conocemos autores latinoamericanos. Respondiendo a la pregunta, justamente me hacía esa reflexión me preguntaba qué tan distopía, las características de la distopía o cómo nos veríamos nosotros desde un pasado remoto en el presente que estamos viviendo hoy día. Es decir, si tomamos como referencia estos dos cuentos, tienen una similitud, que es esa incapacidad de alcanzar un final feliz.
como fin teleológico ya ha caído los cuatro relatos, vemos que en uno, con este trabajador andino, vemos que es educado, pero siendo educado de todas maneras desconoce los antivalores de un régimen terrible. Y por otra parte tenemos a este protagonista ciudadano cero que desconoce la sociedad en la que vive. Es decir, la sociedad, esa sociedad no ha sido capaz de educarlo, de hacerlo partícipe de un modelo que ya viene sucediendo. Entonces, me gusta tu pregunta porque nos lleva a esa reflexión de qué somos hoy día efectivamente, qué tan distinto de lo que nos propusimos hace 100, 200 años, o considerando también lo que nos ha planteado Ángel Rama con la ciudad letrada, ¿verdad? Entonces, como la ignorancia está presente en ambos sujetos, cada relato, obviamente, cada cuento con sus características propias, quizás el autor peruano con un estilo más tradicional y la autora argentina con una versión más cercana al cyberpunk, muy dinámica. Excelentes las dos elecciones de los cuentos. Y lo que está pasando hoy día en Argentina, así como se dio el ejemplo del Perú, y lo que nos pasó hace poco también acá con Piñera, pero lo que vemos hoy día con Milei, que creo que es como un símil entre Milei y Trump, el personaje este candidato que al final termina siendo la elección que hace el sujeto subalterno que viene a ser más educado que el que tiene el poder en sus manos. Así es, muchas gracias por el comentario. Y para ir cerrando, escuchamos a Elsa. Tal vez suene un poco prosaico, pero la verdad yo pensaba más que todo en el currency, o sea, en el sistema monetario. Para mí tendría mucho que ver en el inicio de la distopía, en cómo se instala ese nuevo sistema monetario y esa nueva forma de dinámicas de interacción entre los humanos. O sea, podríamos decir que ya empezó, no sé, tal vez porque uno no se fija, por ejemplo, en la persona que le reparte la comida en la actualidad, pero de repente para mí uno de los principales indicadores que más me rechinaba a lo largo de la historia era el sistema monetario. Sí, es como digo, es interesante, ¿no? El tema del dinero electrónico, cómo es que cambia la economía, el tema de poder pagar a través de medios remotos y que en este caso ya como que se ha vuelto exacto, de evaluación también, efectivamente. Bueno, ha sido interesante poder reflexionar sobre los puntos en común y también los temas que diferencian los cuentos, y también válida la reflexión que hemos escuchado hace unos minutos sobre si estamos ya en una distopía o nuestra realidad actual tiene rasgos distópicos, ¿no? Vamos solamente revisando algunos de los comentarios, ¿no? Sí, el hecho de cuestionar cómo se tratan a las personas que reparten los productos, ¿no? Estos repartidores, ¿no? Es muy similar. Alguien menciona un capítulo de Black Mirror también, donde hay una persona que trabaja en una bicicleta estacionaria, ¿no? Y menciona también el problema de la inmigración, ¿no? Que no solamente es de aquí, de Latinoamérica, sino también en Europa, ¿no? Y la distinción que hay entre personas que tienen mayores recursos y las personas que viven en pobreza y en una pobreza sistemática y estructural. Bueno, entonces, y agradeciendo nuevamente los comentarios, la disposición, la participación de todos ustedes, les cedo la palabra a Renzo para las palabras finales de la sesión de hoy. Genial, gracias Oscar, y bueno, gracias a todas y todos que se han podido conectar. La hemos pasado, creo que con una discusión bastante interesante a partir de estos dos cuentos, ¿no? Y un poco del tema de la distopía, y en general creo que han quedado muchas ideas que nos van a poder servir para la siguiente sesión, ¿no? Entonces, solo para comentarles, la siguiente sesión, que sería el 28 de octubre, o sea, cada 2 semanas, que tiene el tema de gobiernos monstruosos, que obviamente por ahí genera cierto eco de algunos de los comentarios que se han hecho en la sesión de ahora, entonces va a ser muy interesante continuarlo por ese lado. Son 2 cuentos de
uno de Eduardo Varas y otro de Carlos Carrillo, que van a comentar. Y recordar que, bueno, la sesión va a ser presencialmente en Casa de Literatura, pero también va a haber la cuestión de la transmisión, ¿no? Entonces, tenemos comentándoles por el WhatsApp, entonces atentos y atentos por ese lado. Y nada, de nuevo agradecerles un montón, ha estado muy interesante y ya nos estaremos viendo entonces. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Disfraz para la otra sesión? ¿Disfraz van a hacer con disfraces? Gracias. De veras, Sí, ¿no? pero no, sí. No, disfraces no tengan, no tengan. Vinieron con la máscara de Alan García la vez pasada, me acuerdo, desde el infierno. Sí. Ay, qué buenas épocas. Qué buenas. Cuídense. Muchas Cuídense gracias por mucho. seguir con el círculo, chicos. Gracias Buenas a noches. ustedes. Gracias a ustedes por Gracias participar. por los comentarios, por las sugerencias. Gracias, cuídense. Gracias. Hemos terminado a tiempo, sorprendentemente. Y yo creo que quedó claro y fue lo que se debía decir, ¿no? ¿Va a estar Carlos Carrillo el otro sábado? ¿El sábado de aquí a 15 días? ¿Cómo? ¿Carlos Carrillo va a participar, el maese Carrillo? No. ¿Te refieres al congreso que están de la Casa de la Literatura? No, digo de que en 2 en la semanas vamos a sesión. tener lo del gobierno monstruosos. ¿Va a estar Carlos Carrillo? No. Algo así me dijo, ¿no? Para que le hagan tus Podemos preguntas. invitarlo a la sesión, porque va a ser en casa. Ah, ya, sería bacán, porque ahí es